Esa es la importancia del debate constitucional y es por eso que la universidad quiere hacer este aporte, invitando a algunas personalidades que han decidido acompañarnos, comenzando por la sesión de hoy, en que tenemos a dos invitados muy interesantes que nos van a acompañar y nos van a ayudar a reflexionar junto con ella y con ellos a este debate nacional en el que estamos enfrascados en este momento. En primer lugar, quisiera presentarles a Marcela Mella Ortiz. Ella es coordinadora ciudadana y vocera de No Alto Maipo, ¿no? Un proyecto hidroeléctrico que todos conocemos bastante bien, y aquí hay un movimiento ciudadano que se opone a este proyecto y seguramente Marcela a lo largo de su exposición nos va a comentar exactamente en qué consiste esa oposición. Es probable que Marcela represente de manera muy fiel lo que ha sido el compromiso de muchos ciudadanos que han decidido no solo ser espectadores de los cambios que se van a producir en Chile, sino que protagonistas de esos cambios, con su opinión, con sus visiones sobre cómo entender la convivencia nacional y cómo entender, en el caso particular de Marcela, lo que se ha denominado como la defensa y la recuperación del agua, ¿no? Un elemento tan vital que todos sabemos la importancia que tiene, pero que en Chile tiene particularidades muy especiales respecto de la posesión del agua y cómo se administra, cómo se maneja, ¿no? Esa defensa y recuperación del agua es lo que Marcela ha trabajado durante ya muchos años. Ha sido una persona que seguramente ustedes reconocerán porque ha aparecido varias veces en los medios con esta defensa y a este proyecto o a este megaproyecto que se pretende instalar en la alta cordillera de Chile, ¿no? Marcela es candidata independiente a constituyente por el distrito 12, que incluyen La Florida, La Pintana, Puente Alto, Pirque y por supuesto San José de Maipo. Ella está en el marco del Pacto Apruebo por Dignidad, por la Dignidad. Quisiera entonces, entendiendo que también tenemos un segundo expositor que luego se los presentaré, vamos a comenzar, si les parece, con Marcela, con su exposición. La idea es que cada uno de los expositores intervenga en un tiempo de aproximadamente 20 minutos y luego tendremos otros 20 minutos que nos permitirán conversar con ellos a partir de las preguntas que ustedes puedan hacerles. Para ello, les pediría que durante la exposición o en el momento que les parezca adecuado, ustedes pudieran comunicarse con nosotros a través del chat, emitiendo esas preguntas y yo se las haré llegar en el momento debido. También les pediría que consideren, esto lo repetiré hacia el final del evento, que hacia el final vamos a tener una pequeña, muy pequeña encuesta para conocer la opinión de ustedes sobre lo que ha sido esta conversación, que para nosotros es muy importante para mejorar dentro de lo posible en el futuro. Es una encuesta que les va a tomar 30 segundos o un minuto a lo más. Eso lo haremos hacia el final de este evento. Entonces, si les parece, comenzamos ya. Marcela, bienvenida. Te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación de la Universidad Miguel de Cervantes. Te queremos escuchar con entusiasmo. ¿Qué es lo que queremos saber? Sabemos de tu compromiso ambiental, particularmente con el proyecto No Alto Maipo, por supuesto, pero queremos también saber cuál es tu visión de lo que deben ser estos cambios que se pretenden hacer a la Carta Fundamental y cuáles son tus principales propuestas al respecto. Te escuchamos con atención. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias a la universidad por la invitación y también saludar cordialmente desde acá, desde el Cajón del Maipo, a todos y todas quienes están conectados con esta actividad. Creo que, como decía Jorge, es muy importante que las universidades también abran estos espacios de conversación. Tengo a mi gatita acá, disculpen. Bueno. Yo soy Marcela Mella Ortiz, soy la vocera del Movimiento Ciudadano No Alto Maipo. Esta organización, quiero decir, nace a fines del año 2007 para enfrentar el conflicto que significaría el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en el Cajón del Maipo.
quisimos agruparnos, organizarnos para actuar colectivamente y no individualmente, porque siempre nos ha importado promover la participación de la ciudadanía, de las personas y tener espacios democráticos también al interior de las organizaciones sociales. El conflicto contra Alto Maipo, como decía, comienza a fines del 2007, cuando el proyecto entró a evaluación de impacto ambiental, y posteriormente el proyecto es aprobado en marzo del 2009 en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Solo para recordar un poco en qué consiste el proyecto Alto Maipo. Este es un megaproyecto hidroeléctrico que consiste en un sistema de túneles de más de 70 kilómetros que atraviesa la alta cordillera del Cajón del Maipo. Estos túneles tienen en promedio 8 metros de diámetro, muy similares a lo que conocemos del Metro de Santiago. Y lo que pretende es introducir el agua de los 3 ríos más importantes que alimentan al río Maipo, el río Volcán, el río Yeso y el río Colorado, a este sistema de túneles, conducirlo hacia las turbinas y producir posteriormente energía eléctrica. Bueno, cuando nos organizamos para enfrentar el conflicto, una de las primeras cosas que tuvimos que entender era que ASGENER podía desarrollar Alto Maipo porque era propietaria de los derechos de agua de los ríos involucrados en el proyecto, y que la propiedad privada del agua estaba anclada en la Constitución de la dictadura de Pinochet, así como muchos otros bienes naturales y comunes que fueron privatizados en la Constitución de Pinochet. Y también ahí entendimos que Chile era el único país del mundo que tiene sus fuentes de agua privatizadas y su gestión también privatizada. Por cierto que en muchos lugares del mundo la gestión es privada. Cuando hablamos de gestión hablamos básicamente de las compañías sanitarias, o sea, quienes distribuyen agua potable, la entregan a los consumidores y también proveen servicios de saneamiento. Entonces, esta lucha o este conflicto particular nos llevó sí o sí a convertirnos, y en lo personal a convertirme en una activista por la recuperación y la defensa del agua. En nuestra alianza con otras organizaciones que están en conflicto socioambiental, muchas de ellas tenían problemas parecidos al que estábamos enfrentando nosotros y nosotras. Entonces también en el movimiento socioambiental, desde muchos años atrás que entendimos que para poder avanzar en una política pública adecuada de protección de la naturaleza y de las personas, había que necesariamente cambiar la Constitución. Y por lo mismo nos vinculamos a distintas iniciativas ciudadanas a lo largo de estos años que tenían como objetivo instalar esta discusión en la ciudadanía. Creo que el aporte que ha hecho el movimiento socioambiental en general y en particular la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo es precisamente visibilizar la situación del agua en Chile, y también durante mucho tiempo pensábamos así entre todos y todas si habíamos logrado incidir desde nuestras luchas en la ciudadanía, cuestión que sí pudimos verificar a partir del estallido social del 18 de octubre del 2019, cuando dentro de las demandas que la ciudadanía movilizada, el pueblo ciudadano, el pueblo movilizado, quiero decir, estaba levantando, era precisamente la recuperación del agua. Entonces, cuando se firma este acuerdo, en noviembre del 2019, para generar un itinerario de cambio constitucional, discutimos al interior de nuestra organización si queríamos ser meros espectadores del proceso constituyente o queríamos ser activos participantes del proceso constituyente. Así que empezamos la conversación sobre la necesidad de ser activos participantes del movimiento, y es de esa manera que nuestra organización me solicita a mí que pueda ser candidata a la convención constituyente para poder llevar no solamente nuestra lucha contra Alto Maipo, sino que la lucha por el agua y la necesidad de la protección de la naturaleza a este espacio. Muchos de los candidatos y candidatas
a lo menos en el Distrito 12, donde yo compito y donde yo resido desde el año 90 en la Florida, y luego desde hace 13 años que vivo en el Cajón del Maipo junto a mis hijas. Creíamos que había que poder desarrollar esta idea o instalar más bien lo que nosotros y nosotras creíamos, que la crisis social también es una crisis ecológica. Y esto es básicamente por el modelo de economía que Chile eligió, o que la dictadura nos impuso, y que luego quienes administraron el Estado durante estos últimos años de democracia también hicieron suyo, que era una economía basada en el extractivismo de los bienes naturales. Y ese tipo de modelo económico lo que ha hecho a lo largo de los años es empobrecer, enfermar, desplazar y matar a muchos chilenos y chilenas que tienen que convivir en sus territorios con estas iniciativas industriales y productivas que se van aprobando, que se han ido aprobando a lo largo de los años. En el caso particular de Alto Maipo, pero eso también refleja una realidad hacia otros conflictos, el Estado de Chile toma una decisión política y no técnica al aprobar el proyecto. Y esto lo digo porque la propietaria del proyecto Alto Maipo es una corporación norteamericana muy importante, AES Gener, que es filial de AES Corp, la segunda compañía eléctrica más importante de Estados Unidos. Por lo tanto, AES Gener tiene una capacidad de intervenir en decisiones del Estado chileno muy, muy relevante, y también es una acción que ha realizado independiente de quien ha administrado el Estado de Chile. Durante los años del conflicto contra Alto Maipo han pasado 2 gobiernos de Bachelet y 2 gobiernos de Piñera, y el comportamiento de ambas coaliciones ha sido favorecer el proyecto. Más de 7 millones de personas toman agua del Cajón del Maipo en Santiago. El río Maipo riega 120.000 hectáreas agrícolas de la región metropolitana, que son las principales productoras de alimentos para la región, pero también una parte importante de la economía de agroexportación de Chile. Lo que decide el Estado es hipotecar esta cuenca, la más importante y estratégica del país, porque a lo largo de esta cuenca vive el 42% de la población de Chile. Y lo hace para favorecer un negocio absolutamente privado. Durante muchos años el Estado nos engañó diciendo que si no se aprobaban nuevas iniciativas eléctricas nos íbamos a quedar oscuras, o no íbamos a tener suficiente energía para la tecnología que tenemos actualmente en nuestros hogares, etc. Pero lo que fue ocurriendo en el tiempo es que en realidad este gran mito cae en el segundo gobierno Bachelet, cuando Máximo Pacheco anuncia que a las generadoras eléctricas que están produciendo energía y les sobra porque no son consumidas ni para la producción industrial ni para las personas, puede ser exportada a nuestros países vecinos. Y el principal beneficiado con esta política del ministro Pacheco fue precisamente AES Gener, a quien se le autoriza a exportar la energía que a ellos les sobra en el sistema interconectado del norte, es decir, donde está la mayor demanda eléctrica por la minería, a su filial en Argentina. Entonces, esta situación de Alto Maipo, que era un proyecto de interés nacional, se cae a pedazos, pero aún así el Estado sigue respaldando este proyecto. Lo que nosotros y nosotras creemos es que este nuevo ciclo que Chile comienza con esta convención constituyente significa también un nuevo pacto político y social. Y este nuevo pacto político y social necesariamente debe contemplar a la naturaleza. No solamente garantizar los derechos sociales que no están garantizados en la Constitución del 80, sino que también dotar a la naturaleza de derechos para poder tener también garantizado justicia ambiental y climática, una constitución que tenga este carácter intergeneracional y que también considere a los pueblos originarios. Los pueblos originarios, nuestros pueblos originarios y de otras partes del mundo, han tenido en su cosmovisión, pero también en su quehacer a la naturaleza como parte de la vida, no como lo que ha hecho el neoliberalismo,
que nos ha puesto a los seres humanos por una supremacía sobre la naturaleza y por lo tanto por eso se explota, por eso se contamina, etcétera. Necesitamos avanzar, como digo, en esta constitución que contemple también estas otras dimensiones. No va a ser posible un desarrollo económico beneficioso para todos y todas si seguimos afectando nuestros bienes comunes. La naturaleza le entrega a las empresas gratis lo que hay en ella, estas empresas la convierten en dinero y muchas veces ese dinero ni siquiera queda en Chile, porque son corporaciones transnacionales que pagan impuestos ridículos y que la Constitución del 80 también impide que esas corporaciones tributen en las comunas donde están explotando la naturaleza. A Esgener, por ejemplo, tributa a la comuna de Las Condes porque ahí tiene su casa matriz. Aguas Andinas tributa a la comuna de Santiago porque ahí tiene su casa matriz. Entonces tampoco no hay ninguna relación en el aspecto de compensar o mitigar el daño social y ambiental que causa a través de un sistema de tributos que vayan directamente en beneficio del gobierno local para políticas que puedan implementarse y favorecer a los vecinos y las vecinas, en este caso que vivimos acá en el Cajón del Maipo. Por eso es que nuestro compromiso está con avanzar en una constitución ecológica. Bueno, como campaña ciudadana No Alto Maipo hemos desarrollado una serie de acciones no solamente dirigidas en contra de la ejecución del proyecto, sino también hemos denunciado al Estado en distintas instancias internacionales, porque todos estos megaproyectos también causan o provocan una vulneración importante a los derechos fundamentales de una comunidad como la nuestra o como la comunidad de Quintero, de Puchuncaví, de Ventanas, de Huasco, de Coronel, de Taltal, de Mejillones. El agua en Chile ha tenido una relevancia o una preponderancia como un bien económico. Y al tener esa característica de ser considerada primero como un bien económico, ha vulnerado el derecho humano al agua de miles de chilenos y chilenas a lo largo de estos años. El año pasado en Ginebra, en la ONU, a mí me tocó exponer en el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que es el único comité de la ONU donde puedes denunciar a un proyecto que impacta al medio ambiente y a la comunidad cuando viola derechos humanos. Ese comité decidió tomar en cuenta nuestra denuncia y de hecho a Sebastián Piñera le va a tocar contestar a este informe respecto de las violaciones a los derechos humanos que este proyecto ha causado y por vulnerar o poner en riesgo el derecho humano al agua de más de 7 millones de personas que viven en Santiago. Este proyecto ha tenido un importante respaldo político y económico, y cuando digo económico me refiero a entidades financieras multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, bancos europeos y bancos chilenos. Entonces, un proyecto que supuestamente era de interés nacional, logra que la propietaria del proyecto Esgener pueda gestionar distintos créditos e inversiones fuera de Chile, y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en particular generan todo un sistema de políticas hacia los estados del tercer mundo para la protección y cuidado del agua, para el buen manejo del recurso hídrico, pero paralelamente invierten y financian un proyecto privado como Alto Maipo. También esa distorsión que se produce cuando por una decisión política se instala la idea de que un proyecto es importante para el país, logra también desde esa postura que entidades financieras muy importantes inviertan ahí. También creemos que son las lógicas que debemos cambiar con una nueva constitución. Esta nueva constitución debe considerar también a los pueblos originarios, debe considerar a las otras especies, no solamente a las especies humanas, debe ser una constitución que garantice la igualdad de género y que también incluya a las diversidades sexuales, porque lo autoritario de la constitución del 80 debe ser reemplazado por una constitución inclusiva
y donde, donde sea un espejo de lo que es el Chile de hoy. En Chile no existen mecanismos de participación ciudadana vinculantes. Por lo tanto, la ciudadanía no tenemos derecho a decidir qué es lo que queremos que se haga o no se haga en nuestro territorio, dónde el Estado invierte, en qué invierte. No debemos temerle a profundizar la democracia y pasar de esta democracia representativa a una democracia participativa. Podemos conversar más adelante si las preguntas de la audiencia así lo permiten respecto de otras cuestiones que para nosotros y para mí en lo particular son relevantes para garantizar derechos sociales y derechos a la naturaleza. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcela. Muy, muy interesante la exposición, y quienes no conocíamos muy bien lo del proyecto Alto Maipo, ahora nos queda muy claro en qué consiste y cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Así que ha sido interesante conocer tu punto de vista, no solo de este proyecto ambiental, sino que también tu visión de cómo debe modificarse esta constitución. Muchas gracias por tu exposición, y luego podremos conversar o tú conversar con la gente que está conectada. Gracias. Bueno, gracias a ti. Ahora quisiera presentar a nuestro segundo expositor. Me refiero a don Patricio Zapata Larraín, que está con nosotros ya. Gracias por acompañarnos, Patricio. Patricio es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en ciencia política y tiene un máster en Derecho en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Patricio es profesor de Derecho Constitucional y es candidato a constituyente por el Distrito 10, que considera las comunas de Ñuñoa, Providencia, Santiago, San Joaquín, Macul y La Granja. Bueno, Patricio, me imagino que muchos de ustedes lo conocen, es una persona que en general es consultada su opinión respecto de temas constitucionales y temas contingentes en varias materias, de tal manera que también es un agrado poder contar con él y con su opinión sobre esta nueva constitución que se está diseñando en esta conversación. Bueno, Patricio también ha tenido, como todos saben también, un rol político muy activo, ha participado de varios gobiernos en distintos sectores, y también ha trabajado en lo que se llaman los think tanks, ¿no? Son los tanques de pensamiento que van proponiendo ideas a la agenda pública. Patricio, te agradecemos, como digo, mucho la aceptación a esta invitación que te ha hecho la Universidad Miguel de Cervantes, y quisiéramos escucharte con mucho interés respecto de tu visión de los cambios que se avecinan en esta Constitución y cuál es tu mirada de esos cambios y dónde están los principales hitos que esos cambios deben conformar. Te escuchamos con atención. Muchas gracias, Jorge. Es un enorme agrado. He escuchado con muchísimo interés a Marcela y ya me siento enriquecido por esta actividad. Agradezco mucho a la Universidad Miguel de Cervantes. Yo quisiera partir reflexionando sobre el título de la actividad, diálogos constitucionales. Este ejercicio que estamos haciendo como país, en momentos tan difíciles, creo que no exagero si digo momentos angustiosos. Son momentos angustiosos porque muchas y muchos están muy preocupados de que se enfermen, no se mueran. Muchos y muchas están enfrentando una situación económica dramática. Y no tenemos claro por cuántos meses más vamos a tener que aguantar y resistir. Está la esperanza, ¿no es cierto?, de que una vacunación masiva nos brinde algún alivio allá por junio o julio. Pero aún así, claramente son tiempos difíciles. Alguien podría pensar que no son tiempos para ejercicios como este,
que tendríamos que volcar toda nuestra energía, todo nuestro talento, toda nuestra capacidad a la reactivación económica, todo nuestro talento, toda nuestra energía a avanzar en la vacunación, apoyar a la gente de la salud, a la gente de la atención primaria, a los enfermeras, enfermeros, médicos, médicas. Yo creo que este diálogo constituyente es muy necesario, es muy necesario. Nos va a hacer muy bien como país. Hay gente que piensa que es imposible que tengamos un diálogo. Mira las redes sociales y se deprime, porque ve mucha descalificación, ve mucha cuña simplista, mucha afirmación categórica. Pero lo que yo he visto desde hace mucho tiempo, cuando se le permite a la gente expresarse en espacios para la expresión, lo que nace, lo que emerge, es tremendamente valioso, razonado, razonable. Y por mucho tiempo, la verdad es que no abrimos esos espacios. Probablemente Marcela, el movimiento social que ella integra, debe haber sentido muchas veces que no habían espacios, que había que forzar esos espacios. Y creo que eso lo sintieron también durante mucho tiempo, por ejemplo, las mujeres feministas. Sintieron que no habían suficientes espacios. Eso también quizás sintieron nuestros jóvenes en aquella época en que nosotros más bien pensábamos que ellos definitivamente no estaban ni ahí. Y nos preocupábamos que no iban a votar, que no votaban. Quizás no estaban los espacios. No estaban los espacios genuinos, no los espacios que uno instala por cumplir. Este proceso constituyente es un gran momento para escucharnos. Es un gran momento para escucharnos, para dialogar. Y una vez que elijamos a los 155 convencionales, esa conversación tiene que continuar y mejorar. La conversación no termina el 10 y 11 de abril cuando elegimos a los 155. La conversación tiene que continuar y mejorar. Porque si bien es cierto, yo destaco innumerables encuentros, cabildos, plazas, foros por Zoom, donde nos hemos escuchado y hemos aprendido, todavía podemos hacerlo mejor. Todavía podemos hacerlo mejor. Entonces yo espero que a partir del 10 y 11 de abril, y cuando se instalen los convencionales, este tipo de actividades se continúen. Y los 155 convencionales estén en una constante interacción con los ciudadanos y las ciudadanas, con las organizaciones sociales. Esta situación que describí al principio, dramática, genera en el país dos tipos de emociones o sentimientos. Algunos tienen esperanza y otros tienen temor. Y muchos tienen las dos emociones. Tienen esperanza y tienen temor. Yo quiero decir que me encuentro en ese grupo, tengo mucha esperanza, y creo que voy a explicar algunas señales o signos que alimentan mi esperanza. No es puro buenismo, pero también tengo ciertos temores. Y una de las razones por las que me presenté a candidato es porque creo que esos temores realistas, de que las cosas pueden salir mal, nos obligan a todos a ser responsables
de lo que decimos y lo que hacemos. Y yo como partidario entusiasta del apruebo, partidario de la nueva Constitución desde hace 10 años, soy responsable de lo que va a ocurrir. Y todos los que votamos apruebo somos responsables de lo que va a ocurrir. Y también los que votaron rechazo. Porque puede salir mal. No está garantizado el éxito. La noche del plebiscito fue ocasión para celebrar, pero yo tenía clara conciencia de que era prematuro destapar el champaña. El triunfo de la prueba abrió una puerta. Pero ahora viene lo más difícil. Es sentarnos y escucharnos, escuchar a Marcela, a los grupos que ella representa, escuchar a Tiare, que va a venir desde Rapa Nui probablemente como escaño reservado, escuchar a la gente del sur del país que va a reclamar por más descentralización, la gente de Concepción, de Temuco, escuchar también a Marcela Cubillos, escuchar también a Marcela Cubillo y a las personas que van a representar a las fuerzas más conservadoras. Es un tremendo desafío. Yo creo, y mi esperanza se alimenta, de que para este tremendo desafío hemos tomado decisiones inteligentes. No hemos hecho todo mal. Hemos hecho algunas cosas mal, pero algunas cosas las hemos hecho bien. Fue muy inteligente que esta convención fuera paritaria. Qué gran decisión, qué decisión histórica que sea paritaria. Costó, pero es paritaria. Fue muy inteligente, fue muy ajustado, muy correcto que le diéramos escaños reservados a los pueblos originarios. Debieron haber sido más, pero por lo menos tenemos asegurada la presencia de representantes democráticamente elegidos de nuestros pueblos originarios. Qué importante que haya más independientes. Yo entiendo que Marcela, ella es independiente en una de las listas, pero también hay listas de independientes. ¿Ah? Hay mucha gente que nunca en su vida postuló una campaña. Jorge decía que yo he sido activo. Sí, yo he sido activo, pero déjenme decirle, nunca en estos años de democracia he sido candidato a nada. Nunca. Siendo que respeto mucho a las personas, amigas mías y personas que conozco que hicieron una carrera de servicio público y se atrevieron a enfrentar las urnas y buscar la confianza ciudadana. Yo admiro eso. ¿Ah? No me hago eco de ese coro antipolítico que hoy día circula por ahí. Pero yo nunca he sido candidato. Y una persona como yo y una persona como Marcela somos candidatos ahora. El proceso logró atraer a personas distintas y nuevas. Otro logro. Independientes, paritarios, personas nuevas, con una vocación social y no necesariamente en ánimo de hacer una carrera política. Repito, yo no hago ataques a las carreras políticas, porque la gente que está en política puede estar por muy buenas razones y algunos están por muy buenas razones y merecen admiración, otros no. Entonces, déjenme instalar esa primera idea y compartirla con ustedes. Tengo esperanza. El diálogo es más necesario que nunca porque los problemas son complejos. Hay un autor español, él diría vasco probablemente, Daniel Innerarity, a quien he tenido el gusto de conocer, entre otras cosas por una invitación del rector de la Universidad Miguel de Cervantes. Daniel Innerarity habla de la democracia compleja. Todos los problemas son complejos. Imagínense qué complejo es llegar a un pacto político y social en una comunidad que tiene tantas cicatrices y tantas heridas abiertas. Es muy complejo. Es muy complejo llegar a 2/3. Pero yo creo que tenemos las reservas y los recursos para lograrlo, pero es muy complejo. Mi idea de constitución que combina lo mejor de la tradición
política republicana chilena que existe. Yo estoy orgulloso de algunas cosas de nuestra historia. Y creo que esas cosas tienen que venir en apoyo de este esfuerzo. Nuestra salud es desigual. Es una salud que para muchos es lenta. Pero también hay una historia de salud pública que en momentos como este muestra su mejor cara. Es la historia del doctor Eduardo Bruscoque, del doctor Salvador Allende, ministro de Salud, de Fernando Monkever en la lucha contra la desnutrición infantil y de tantas mujeres y hombres. Nuestra educación es desigual. Nuestra educación discrimina. Nuestra educación segrega. Pero también tenemos una tradición noble a la cual echar mano. Y es Amanda Labarca, es Valentín Letelier, es Gabriela Mistral. Si solo nos solazamos y nos refosilamos en nuestros fracasos, en nuestras derrotas históricas y en nuestras tragedias, no vamos a encontrar las energías para una tarea tan enorme y tan compleja. Y por eso yo llego a este debate constituyente buscando el apoyo y la compañía de esos cientos de miles de chilenas y chilenos, que es Alberto Hurtado, que es Clotario Blest, que es Violeta Parra, ¿ah? Y por supuesto son también miles de ciudadanos anónimos, que nunca van a tener un mural, una estatua, ¿ah? Pero que hicieron Chile, en algunos aspectos, un Chile que vale la pena, del cual tenemos que volver a enorgullecernos. Una cosa, existe una tradición a la cual echar mano. Segundo, tenemos un aprendizaje reciente. Los últimos 3 años han sido de un tremendo aprendizaje, especialmente para las élites. Yo no me voy a disfrazar, Marcela, Jorge, Luis, yo no me voy a disfrazar. Yo estudié en un colegio de clase media, un buen colegio, Luis Campino. Yo estudié en la Universidad Católica, tengo un posgrado en el extranjero, ejerzo la profesión de abogado. Evidentemente soy parte de la élite de este país. Evidentemente. Y los últimos 3 años han sido un enorme aprendizaje. Un enorme aprendizaje. Y ese aprendizaje, por lo menos, yo no quiero que se me olvide. Ese aprendizaje es dejar atrás lo que se fue transformando en una conducta aprendida. La soberbia tecnocrática es que se hacía un reclamo. ¿Qué aparecía un reclamo? La respuesta era la soberbia tecnocrática. No, eso no se puede hacer. No, eso no se puede hacer. No, eso no se puede hacer. Y tiramos un paper. Que se entienda bien, no estoy haciendo un discurso contra la técnica. La democracia compleja requiere técnica. No estoy haciendo un alegato contra los expertos. Los expertos son importantes y son necesarios. Estoy haciendo un reclamo contra la soberbia y estoy haciendo un reclamo contra una élite insensible. Alguien me dirá, bueno, entonces toda esta gente tiene que desaparecer del mapa. ¿Ah? Ya tuvieron su oportunidad. Ahora es que la nueva constitución tiene que ser un momento de aprendizaje, pero no es un momento para la revancha o para cobrar la factura. Si hacemos una constitución sobre la base de pasar la factura, nos podemos pasar la factura unos a otros ad eternum. Y no podemos ir hasta atrás, hasta el gobierno de Allende, pasarnos factura. Lo que vamos a construir no va a ser sólido. Lo que vamos a construir no va a ser firme. Va a durar exactamente lo que dure el estado de ánimo de una mayoría transitoria. Aprendizaje, más humildad de parte de los especialistas. Yo como abogado estoy pidiendo que me den un espacio en la convención. No creo tener ningún derecho sagrado a estar ahí. No se me ocurriría pensar que porque tengo libros sobre nueva constitución y tengo libros de hace 5 o 6 años, tengo un mejor derecho. ¿Ah? O que yo tengo que estar ahí. No, yo tengo que recorrer
las calles del distrito como ganarme el año, ganarme el asiento. Otra razón para decir que está bien pensada la convención. No hay apitutados, no hay iluminados, solo ciudadanos elegidos. Entonces, tenemos un buen mecanismo. Seguramente van a aparecer después problemas prácticos, pero tenemos un buen mecanismo, una convención elegida totalmente, paritaria, con pueblos originarios, y tenemos un buen ánimo. Yo lo he visto en mis conversaciones, un ánimo de construir, para que esta convención no sea un circo romano. Un circo romano es una combinación de espectáculo y violencia. Lo que necesita es un circo romano. Espectáculo y violencia. Necesita seriedad, responsabilidad, generosidad. Si ustedes se fijan, no he citado ningún artículo de la Constitución, no he citado ningún inciso, he tratado de ser lo menos abogado posible, porque creo que en este proceso que se viene, los abogados tenemos que tener mucha claridad de que más que una ley, la Constitución es un pacto político. Y no tratar de secuestrar el debate refugiándonos en nuestra zona de confort, que son los artículos, los incisos. Entonces, en vez de tirarle a Marcela o a cualquier otra persona en un foro los artículos de la Constitución, o recitarle los artículos de Noruega o los artículos de Francia, tenemos que pensar en el pacto político que Chile necesita. Y por eso voy terminando, en lo que tenemos que pensar es las lecciones que nos deja el movimiento ambiental contra el cambio climático, las lecciones que nos deja el movimiento feminista, y ha dado frutos valiosos en las universidades, por ejemplo, ha significado un cambio cultural, ha obligado a las instituciones educativas a hacerse cargo y tomar conciencia de los niveles de abuso históricos. Tomar nota del movimiento por la defensa de los niños, niñas y adolescentes, que cobró un nuevo dramatismo hace apenas 2 o 3 días. Todo eso tiene que llegar a la convención para alimentar este pacto político y hacer una constitución que sea casa de todos y todas, que sea legítima, que dure más de lo que dure una mayoría política, que no esté alimentada por el deseo de revancha o de pasar facturas, sino por un ánimo constructivo de llegar a acuerdos, incluso con los que piensan muy distinto a nosotros, incluso con los que piensan muy distinto a nosotros. Este ha sido mi planteamiento en estos meses, no sé cómo me va a ir, en una de esas es un planteamiento muy poco rendidor electoralmente, lo vamos a descubrir en pocos días más, pero es mi convicción más profunda, es mi convicción más profunda. Así entiendo yo que tenemos que construir una nueva constitución. Muchísimas gracias, Patricio. Muchas gracias. Bueno, han llegado varias preguntas y planteamientos al chat. Así es que si les parece, voy a resumir lo que me parece que son las preguntas, las inquietudes dirigidas a Marcela y otras que son más bien dirigidas a Patricio. Voy a hacer todas de una vez para que ustedes después tengan unos minutos para poder reflexionar con nosotros al respecto. En el caso de Marcela, hay varias preguntas que se refieren a ti respecto de cuáles son los derechos que debería garantizar efectivamente la Constitución y de qué manera es posible, garantizando esos derechos, regular el poder, ¿ya? Porque, como tú lo señalaste en algún momento, pareciera que ha habido un uso bastante indiscriminado del poder, ¿no? Y hay poco contrapeso social al respecto. Y es probable que eso haya causado algunos de los problemas que hoy día existen. Otro tema que se vincula también con respecto a tu tema, o a lo que tú planteaste, es respecto a los derechos humanos. ¿Cómo lograr garantizar los derechos humanos en la Constitución que se va a redactar, ¿no? Y finalmente alguien pregunta también respecto al derecho al agua o a la situación de los derechos del agua. ¿Cuál es el estatuto jurídico que ustedes están proponiendo para poder administrar este tema del agua
sin alterar otros elementos como la productividad, por ejemplo, de la gente que trabaja la tierra y que requiere también de esa agua para producir. En fin, ahí hay un conjunto de preguntas que van dirigidas a ti. En el caso de Patricio, hay preguntas que se refieren al régimen político, ¿no? Hay un debate actual que tiene que ver con si es conveniente un régimen presidencialista como el que tenemos hoy día, o un régimen presidencial atenuado, como se le suele llamar, o derechamente un régimen político semipresidencial. ¿Cuáles de esas las alternativas que mejor parecen más adecuadas para Chile en este momento? También hay toda una reflexión sobre el avance de la regionalización en Chile y simultáneamente lo que acabamos de señalar respecto de los cambios de régimen político. Y la pregunta es si esto se puede dar simultáneamente, si es posible avanzar en descentralización y a la vez en un cambio de régimen político. Ahí hay toda una pregunta. Y respecto de lo que tú decías al final, Patricio, respecto de la casa de todos, ¿no? La pregunta es si hay cierto consenso, o tú aprecias cierto consenso respecto de aquello que podemos llamar la casa común, de cómo entender la convivencia y las formas de relacionamiento entre los seres humanos al interior de esa casa común. Porque si me permiten la metáfora, hay muchas casas comunes, o sea, hay casas que todos sentimos que son nuestra casa, pero al interior no se da precisamente una buena convivencia, ¿ya? Y suelen haber conflictos, en fin. Ahí hay alguna de las cuestiones que aparecen en el chat, hay varias otras, pero que como tenemos poco tiempo, tal vez podríamos centrarnos en eso. Le entrego entonces la palabra a Marcela para que nos cuente su visión sobre las preguntas realizadas. Sí, voy a partir por la tercera pregunta que tiene que ver con el derecho al agua. Lo que nosotras y nosotros hemos sostenido a lo largo de los últimos años es que el agua en Chile debe adquirir el estatus, de que el acceso al agua debe adquirir el estatus de ser un derecho humano. Y al decir esto, lo que queremos decir es que primero se debe proveer a las personas, garantizar el acceso al agua a las personas y luego el agua como un bien económico. Nadie de los que participamos en organizaciones socioambientales como en Alto Maipo, por ejemplo, creemos que haya que quitarle el agua a las distintas áreas productivas del país que requieren esa agua. Pero en el caso, por ejemplo, lo que ocurre actualmente de los países afectados por cambio climático, Chile ocupa el lugar número 18. Y la mayor afectación de Chile a cambio climático es la escasez de agua. Y si esa agua además está en manos de los privados y el Estado no tiene suficientes herramientas, salvo decretos de escasez hídrico, mayor presupuesto para las comunas afectadas por estos decretos de escasez hídrica, etc. Pero no puede tocar la propiedad de esos derechos de agua. Entonces, cuando decimos que el agua debe ser un derecho humano, también decimos que el agua debe ser un bien nacional de uso público y por lo tanto regular el uso, asegurando en primer lugar este derecho humano al agua. Por supuesto que este derecho humano y los otros derechos humanos, con eso también paso a otra de las preguntas, tienen que estar transversalmente en la nueva Constitución, para que no queden como aislados, sino que el resto, después de toda la normativa que Chile va a tener que pensar para hacer que esta Constitución nueva no sea letra muerta, tiene que tener ese espíritu, tiene que transversalmente tener contenidos los derechos humanos y el derecho al agua. Y respecto de cómo garantizar los derechos para poder regular el poder, yo mencionaba que creemos firmemente en una democracia participativa y no representativa. Durante los últimos años, lo que ha habido acá desde parte de quien administra el Estado es y porque el régimen presidencialista exacerbado también así lo permite, una suerte de acciones paternalistas. O sea, el Poder Ejecutivo a nivel central toma decisiones que le impone a las regiones, a las comunas,
los municipios, los poderes locales no tienen muchas atribuciones para poder cuestionar estas decisiones, y también se siente a la ciudadanía como beneficiaria de ciertas cosas, pero que no puede tener un rol activo en las decisiones que el poder toma. Y está desde hace muchos años atrás, desde la lucha contra Pinochet hasta ahora, hay muchos ejemplos para poner y decir que la ciudadanía quiere ser partícipe de las decisiones que se tomen. Siempre nos dicen, bueno, Chile puede llegar a ser un país del primer mundo, nos ponen ejemplos de los países a los cuales Chile puede mirar y aspirar a ocupar un lugar como ese, y en esos países precisamente hay una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones que se toman. Entonces no está este poder solo, no solo el poder, digo, recae en quienes administran el Estado, que básicamente son las coaliciones políticas, sino que también apareja una importante participación de la ciudadanía. Creo que no tenemos que tenerle miedo a la democracia, a profundizarla, a que la ciudadanía tenga un rol más activo. Y creo, además, que este régimen exacerbadamente presidencialista en Chile también es parte del problema. Pienso que hay que cambiar esto y igualar la cancha entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque finalmente el poder legislativo está representado por quienes la ciudadanía eligió, y el poder ejecutivo solo se elige al presidente o presidenta y el resto lo nombra la coalición o el partido que está en el poder. Entonces, si hay mayor igualdad entre los poderes ejecutivo y legislativo, también abre un camino para la participación de la ciudadanía y no tener esta especie de padre o madre, que también pasa a nivel de los alcaldes y las alcaldesas, que deciden qué se hace, se informa y lo hacen con esta actitud paternalista, como digo. Te escuchamos, Patricio. Entonces, mira, estoy bastante de acuerdo con Marcela. El presidencialismo que tenemos no resiste más. No resiste más. Es una extraña combinación, porque por un lado le da mucho poder a los presidentes, eso es verdad, pero por otro lado tampoco crea condiciones para que puedan cumplir sus programas. O sea, es como que tuvieran poder para que no se hagan las cosas, pero no tienen poder para que se hagan las cosas. Es una extraña combinación que no le hace bien al país. El hiperpresidencialismo, más allá de los esfuerzos por mitigarlo, es un problema. Así que en eso estamos de acuerdo. Yo veo dos alternativas básicamente. Una es ir hacia un presidencialismo más equilibrado, con un Congreso más robusto, y la otra, un sistema semipresidencial, en que separamos la figura del presidente, jefe de Estado, de una jefatura de gobierno. En cualquiera de los dos casos, acompañado del tipo de fórmulas que propone Marcela, es decir, acompañado de mecanismos de participación incidente del pueblo. Ahora, yo ahí tengo mis fórmulas favoritas, hay algunas que no me gustan. En principio no me gustan los plebiscitos que vienen de arriba para abajo, en que el presidente o el primer ministro o el partido gobernante le pregunta cosas al pueblo. No me gusta porque termina siendo un elemento adicional de poder para esa autoridad. Elige cuándo pregunta, elige qué pregunta y en qué término el pueblo. ¿Ah? En cambio, me gustan los plebiscitos que vienen desde la ciudadanía. Por ejemplo, como los referéndum revocatorios en Italia o en Uruguay. Lo interesante es que estos referéndum revocatorios no son en vez de la democracia representativa. Quizá tenemos un matiz con Marcela, quizá no, quizá usamos distintas palabras para decir lo mismo,
Yo no creo que podamos prescindir, no creo que la democracia pueda prescindir de la representación. Hay un conjunto de tareas que requieren de la representación. Lo que pasa es que la pura representación y la representación con finanzas electorales espurias, la representación con sistemas electorales binominales, la representación con... En fin, hay unas formas de representación que nos hicieron daño. Algunas las hemos corregido, como el sistema electoral, algo ha mejorado las leyes de financiamiento de las campañas, pero yo creo que no se trata de elegir entre democracia representativa y democracia participativa. Se trata de introducir en nuestra democracia esos elementos que no existen y que son necesarios y que le van a dar vigor a la democracia. Sobre la regionalización, bueno, yo espero que este tema esté muy fuerte. Yo creo que la presencia de muchos convencionales de regiones lo asegura, sí. Pero espero que el municipio también esté presente. Y aquí el gran peligro es que los temas más interesantes para los cientistas políticos, los temas sobre los cuales escribimos más libros, no nos dejen ver al Estado que realmente le interesa y le importa a la mayoría de nuestros compatriotas, que se llama municipio. El Estado que conoce a nuestros compatriotas, el Estado que sirve bien o mal en atención primaria a la salud, el Estado que bien o mal entrega subsidios, el Estado que bien o mal se hace cargo de cosas tan importantes como la basura, o que procesa las demandas y reclamos ciudadanos. Ese Estado ha sido siempre el pariente pobre de nuestras constituciones, casi cayéndose de las constituciones. Allá en los últimos artículos aparece el municipio. Y le hemos hecho una injusticia histórica al municipio. Lo hemos cargado de responsabilidades. En algún momento, incluso le impusimos la tarea de hacerse cargo de la educación pública con la municipalización, pero nunca le hemos dado los recursos que corresponden. Se le ha financiado al municipio con el impuesto más extraño y más discutible, la contribución de bienes raíces. Y por mucho que el Fondo Común Municipal corrija un poco, terminamos financiando de una manera muy injusta a nuestros municipios. Entonces tenemos 3 municipios que tienen finanzas de un municipio noruego, unos 50 municipios que tienen finanzas de un municipio colombiano o uruguayo, y 150 municipios que tienen finanzas de un municipio de un país pobre, de un país africano pobre. Así que a mí me interesa mucho. Y esto, fíjense, es algo que las constituciones que a mí me gustan, como la alemana, directa. Son muy escuetas las constituciones en general en muchas materias, pero cuando se trata de esto, el poder local, como saben los constituyentes sabios, que siempre existe la tentación del poder central de asfixiar al gobierno local. Eso es constante. Gobierne quien gobierne. ¿Qué ministro de Hacienda, qué subdere, qué director de presupuesto va a querer dar realmente poder a los... Y tercero, finalmente, eran 3 preguntas. Lo de la casa común. Casa de todos. Déjenme explicarlo un poquito más porque aquí es donde más se hacen a veces. A mí no me gusta la idea de una constitución domiciliada, una constitución que tiene apellido ideológico, una constitución que es de un sector del país. Esa es mi gran crítica a la constitución del 80. Es una constitución que tiene domicilio, es una constitución que hace que algunos chilenos y chilenas sientan que juegan de local siempre, sienten que juegan de visita. No quiero reemplazar esa constitución por una constitución que tiene un domicilio distinto. No quiero reemplazar esta constitución por una constitución que tiene un domicilio de izquierda, por ejemplo, muy marcado. Entonces, ahora que los de derecha se sientan que son allegados, que ahora ellos se sientan que son convidados de piedra. ¿Ah? No. La Casa de Todos y de Todas es una constitución que logra eso que es tan básico, que vamos a seguir discutiendo sobre lo que nos divide, vamos a seguir discutiendo de aborto, vamos a seguir discutiendo de impuestos, vamos a seguir discutiendo sobre matrimonio igualitario, pero las reglas van a ser comunes y no van a estar inclinadas, la cancha no va a estar inclinada. Entonces vamos a discutir en condiciones de iguales, que es lo propio de una república democrática. Para que la Constitución sea casa de todos, sin embargo, no tiene que ser neutra. Ese sería el otro extremo, pensar que para que sea casa de todos y todas, tiene que ser como
como una casa piloto, así como una cosa completamente fría e impersonal. Si la Jorge y yo nos sintamos cómodos, tiene que ser una habitación de hotel. ¿Ah? Lo más, no. La Constitución tiene que tener ciertas definiciones que le hablen al alma de Chile, a la historia de Chile. Lo que pasa es que tenemos que encontrar aquellas cosas que son comunes a nuestra alma y no aferrarnos a aquellas que dividen. Un hombre que yo admiro mucho, muerto hace 30 años, el cardenal Raúl Silva Enríquez, decía que había un alma de Chile. Y en esa estaba el amor por la libertad, por la ley bien entendida, no la ley de los poderosos. ¿Ah? En esa alma de Chile estaba también la vocación de concordia. Esa es mi apuesta, esa ha sido mi apuesta toda la vida. En la casa de todos coloquemos esos valores que reflejan el alma de Chile. Esa es mi idea de casa de todos y todas. Okay. Muchísimas gracias, Patricio. Disculpe, sí, pero solo agregar a lo que decía Patricio, que esta casa de todos y todas, esta casa común, no es solamente para considerar a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a la ciudadanía, sino que tiene que contemplar a la naturaleza también, porque no vivimos aislados de la naturaleza. Lo que le hacemos a la naturaleza termina afectando a las personas. Si no hay ecosistemas saludables, es imposible pensar en comunidades saludables, ciudades saludables, sino en este nuevo pacto social y político no consideramos la naturaleza para poder tener un país, un lugar para las futuras generaciones también. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Bueno, creo que esta primera experiencia que estamos teniendo en la Universidad Miguel de Cervantes con estos diálogos constitucionales nos dejan con muchas ganas de más, ¿no? Porque ha sido muy interesante esta sesión. Los dos expositores, la expositora Marcela Mella, Patricio Zapata, nos han dado una visión muy interesante que nos dejan con ganas de seguir reflexionando sobre estas materias. Y bueno, y creo que esa es la idea, ¿no? Que podamos seguir en otras sesiones con otras personas también, generando un diálogo entre nosotros para ver de qué manera efectivamente logramos esa casa de todas y todas de la que se ha hablado acá. Quisiera pedirles a todos quienes han participado o recordarles primero que en nuestra página web de la universidad pueden encontrar los videos. Este video lo pueden encontrar para poder remirarlo si así lo quieren, y encontrarán también una batería bien interesante de videos sobre diversas temáticas, ¿no? Pero vamos a instalar ahí también en nuestra página web los videos referidos a este ciclo de conferencias constitucionales. También quisiera pedirle a quienes han participado que se queden 30 segundos luego de terminada esta sesión, porque les va a aparecer en pantalla la posibilidad de evaluar esta actividad para poder conocer la opinión de ustedes al respecto y mejorar las próximas sesiones respecto de lo que a nosotros nos compete como organizadores. Lamento no haber podido tomar todas las preguntas o opiniones que se plantearon en el chat. Nos hemos situado en el intento de hacer que esta sesión durara 1 hora. Creo que como comenzamos un poco tarde, estamos bastante ajustados en lo que habíamos previsto. Le agradezco a los expositores, a Marcela, a Patricio, que se hayan ajustado a sus tiempos y que nos hayan brindado la riqueza de contenidos que han compartido con nosotros. Les agradezco mucho. A nombre de nuestro rector, Gutenberg Martínez, les deseo a todas y todos un buen descanso esta noche. Gracias, y los seguiremos invitando a otras sesiones en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Un gusto, Marcela, que estés muy bien y saludos a todos y a todas. Gracias. Gracias. Chao, chao. Adiós.